Hola colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. Esto me motivará a hacer más videos para ti. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra carrera como trompetistas y es el transporte. ¿Qué significa transportar una partitura? Significa tocarla en un tono diferente al que está escrito. Por ejemplo, tú tienes escrito una partitura en Do mayor y quieres tocarla en Mi mayor. Entonces debes subirle 2 tonos a cada nota que veas escrita. Por ejemplo, si tienes escrito un Do, debes tocar un Mi. Si tienes escrito un Re, debes tocar un Fa sostenido. Si tienes escrito un Mi, debes tocar un Sol sostenido. Y así sucesivamente. Este es el concepto de transportar una partitura. Ahora, muy importante es que te fijes en la armadura de clave de la partitura. A la armadura de clave también debes de sumarle o restarle la cantidad de tonos necesarios para realizar el transporte. En la práctica esto es como sigue. Si tú tienes una partitura en Do mayor y la vas a tocar en Mi mayor, tu armadura de clave debe cambiar de Do mayor, que no tiene ninguna alteración, a Mi mayor, que tiene 4 sostenidos. Es decir, que tienen Fa, Do, Sol y Re sostenido. Si tú tienes una partitura escrita en Fa mayor y quieres tocarla en La mayor, lo primero que debes hacer es subirle 2 tonos a la armadura de clave. Es decir, si está en Fa mayor, tiene un bemol, que es el Si bemol. Y si le subes 2 tonos, la vas a tener en La mayor. Y si la vas a tocar en La mayor, debes subirle 2 tonos. Y La mayor tiene 3 sostenidos, Fa, Do y Sol sostenido. Entonces, toda la partitura la vas a tocar con la armadura de clave nueva, es decir, con las alteraciones correspondientes de la nueva tonalidad en la que la vas a tocar. Esto se llama transportar una partitura. Ahora, ¿por qué debemos estar en capacidad de poder lograr esto? Bueno, eso tiene varias razones. A veces te dan unas partituras por razones de emergencia, de urgencia o equivocación, escritas en un tono diferente al que lo debes tocar. Te voy a poner 2 casos que me han sucedido en varias ocasiones. Por ejemplo, el arreglista tiene poca experiencia y vamos a grabar. Aunque no lo creas, eso ha sucedido. Entonces de repente nos han dado partituras para trompeta en Si bemol que están escritas para trompeta en Do, que es el tono real. Y esa es otra explicación que te voy a dar más adelante, así que no dejes de ver el video. Entonces debemos transportarla, es decir, si está para trompeta en Si bemol y la partitura está en Do, la debemos tocar un tono por encima. Por ejemplo, si la partitura está en Do mayor, debemos tocarla con armadura de clave de Re mayor, es decir, un tono por encima. Y si está escrito un Do, debemos tocar un Re. Si está escrito un Mi, debemos tocar un Fa sostenido y así sucesivamente. ¿Okay? Otra experiencia que he tenido con respecto a tener que tocar la partitura en otra tonalidad, una vez estaba tocando una ópera y la soprano no se sentía en condiciones, ¿verdad? Esas son cosas que no son muy usuales, pero estaba indispuesta de salud, tenía un problema de salud y sin embargo no se podía parar la función, porque por lo general las óperas tienen 2 elencos, tienen el elenco que va a participar y tienen un elenco de reserva, o no sé cómo se dirá en tu país, pero es un elenco suplente en caso de que le pase algo a los protagonistas principales de la ópera. Eso por lo general se hace. En este caso, la soprano, la suplente de la soprano no se encontraba, porque por lo general nunca se necesita. Y la soprano estaba indispuesta de salud, sin embargo, estuvo dispuesta a cantar. Pero no llegaba, por la afección que tenía, no llegaba al tono original de la ópera. Y entonces la orquesta tuvo que bajarle un tono a todas las partituras. Esto es algo bastante difícil y poco común que suceda, pero me sucedió. Y estas cosas pueden pasarte en tu experiencia como músico. Y si no estás preparado para eso, imagínate, es el desastre, pues. Entonces por eso es importante practicar el transporte en la trompeta. Por otra parte, aparte de una función práctica de que te toque transportar una parte, te aseguro que si tú estudias las partes transportadas, cuando vayas a leer las partes de forma normal, es decir, como están escritas, se te va a hacer mucho más sencillo. Esto es un método también muy utilizado para practicar las lecciones en varias tonalidades. A veces es un poco fastidioso, lo admito, pero es importante. Ahora paso a explicarte
por qué la mayoría de nosotros tocamos trompeta en si bemol. No siempre se toca trompeta en si bemol. Lo primero que debes entender es por qué se le llama trompeta en si bemol. Si te has fijado, en algunas partes dice trompeta en, y ves una B alta y una B minúscula o un signo de bemol, ¿verdad? Esa B alta significa sí, ¿ok? ¿Y por qué significa sí? Bueno, porque sobre todo para las personas que tocan instrumentos donde se pueden hacer acordes, es decir, donde se pueden tocar más de una nota a la vez, como un piano, como una guitarra, etcétera, ellos utilizan, aparte de la escritura normal que podemos conseguir nosotros en nuestras partes de trompeta, también utilizan algo que se llama cifrado musical. Y el cifrado musical son letras donde cada letra representa un acorde. Por ejemplo, la A representa el la B representa el si, la C representa el do, la D representa el re, la E representa el mi, la F representa el fa y la G representa el sol. ¿Ok? Cada una de ellas representa un acorde. Sin embargo, como llevan el nombre de las notas, entonces también puede representar una nota. Entonces, si tú ves trompeta en B y un signo de bemol o B pequeña, significa trompeta en si bemol. Si tú ves trompeta en C, significa trompeta en do. Si tú ves trompeta en D, significa trompeta en re. Si tú ves trompeta en E, significa trompeta en mi. Si tú ves trompeta en F, significa trompeta en fa, y así sucesivamente. La razón de por qué existen tantas partes en tantos tipos de trompetas te la explicaré en otro video. Existen trompetas en prácticamente todos los tonos. Sin embargo, la mayoría de ellos están en desuso. Todavía encontramos comúnmente trompeta en si bemol, que es la que más se utiliza. Encontramos trompeta en do, trompeta en re y trompeta en mi bemol. Por lo general, esas son las trompetas más usadas. Algunos pícolos que se afinan en la también. Ahora te voy a explicar cómo es esto de trompeta en si bemol. ¿Qué significa trompeta en si bemol? Significa que estamos un tono por debajo del tono real o tono de concierto o concert key. Cuando se refieren concert key, están hablando del tono del piano, ¿ok? Cuando tú tocas un do en el piano, para que ese sonido tú lo puedas interpretar con la trompeta, debes tocar un re. ¿Por qué? Porque tu trompeta está en si bemol, es decir, un tono por debajo del tono del piano. Entonces, para tocar un do en el piano con la trompeta, debes tocar un re. Siempre vas a tener que tocar un tono por encima si estás utilizando trompeta en si bemol, ¿ok? Como su nombre lo dice, trompeta en si bemol. Está un tono por debajo del do, es decir, del concert key. Entonces, debes subirle un tono para poder tocar el mismo sonido que toca un piano. Y lo mismo sucede con la guitarra y sucede con todos los instrumentos que están en tono de do o concert key. Si tú tocas la trompeta en do, entonces la trompeta en do o trompeta en C, tú tocas un do en el piano, y si tocas el do en la trompeta, es decir, sin apretar ningún pistón, tocas el do, va a tener el mismo sonido. Es decir, va a coincidir el sonido del do de la trompeta con el do del piano. Ahí no vas a tener que hacer ningún tipo de ajuste en el transporte para poder tocar lo que está sonando en el piano. Y si tú tocas una trompeta en re, vas a tener que tocar un tono por debajo de el concert key para tocar lo que está tocando el piano. Si el piano tiene escrito un do, tú tienes que tocar un si bemol en tu trompeta en re para que sea el mismo sonido. Si el piano está tocando un re, vas a tener que tocar un do, es decir, un tono por debajo de lo que está tocando el piano para que sea el mismo sonido, y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué nos importa a nosotros esto? Bueno, hay una polémica que no la voy a hablar aquí, la voy a hablar en un próximo video, acerca de cuál es la mejor trompeta que se puede utilizar, el si bemol, la trompeta en si bemol o la trompeta en do. Entonces, yo voy a tocar ese tema en un próximo video. Sin embargo, te adelanto que la trompeta en si bemol, como es más grande, es un poco más oscura, y sin embargo también se puede tocar muy brillante, pero es una trompeta que tiene una sonoridad bastante rellena y bastante hermosa cuando sabes emitir bien tu sonido. Y esta es la trompeta más usada, por lo general en orquestas de salsa, en mariachis, en merengue e incluso en orquestas sinfónicas. En las orquestas sinfónicas hay un dilema con esto. Hay trompetistas que cuando dice trompeta en do utilizan la trompeta en do, y cuando dice trompeta en si bemol utilizan la trompeta en si bemol, y cuando dice trompeta en re utilizan la trompeta en re. Hay trompetistas que utilizan la trompeta en si bemol para tocar casi todas las cosas, y hay trompetistas que utilizan la trompeta en do para tocar casi todas las cosas. Esto por una cuestión de sonoridad
Y esto ya es un tema que es un poco polémico porque eso depende de la perspectiva que tú tengas para tocar la trompeta, y esto es lo que voy a hablar en otro video. Entonces, lo importante es que entiendas que si tocas trompeta en si bemol, entiendas por qué se llama trompeta en si bemol, y es por la razón que te acabo de explicar. Si no lo entendiste bien, retrocede un poquito el video y lo ves, porque es importante que lo entiendas. Y es importante que estudies transporte, porque eso no solamente te va a mejorar tu lectura, va a mejorar tu oído, va a mejorar tu precisión, y vas a mejorar en la práctica de tocar en varias tonalidades a la vez, ¿ok? Vas a mejorar en el manejo de las tonalidades con la trompeta. Cualquier duda que tengas, por favor me la dejas en la caja de comentarios, que yo con gusto te la responderé. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.